Hace algún tiempo ya aquí, durante varios programas, en estos años aquí en Radio Nacional Esquel, nos ha gustado atravesar por aquellas personas, por aquellos hombres, mujeres de nuestra ciudad, de nuestra región, que nos han dejado, nos dejan y siguen dejando su huella por diferentes motivos, ¿no? Políticos, culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Y creo que quien está sentado hoy aquí en Radio Nacional Esquel reúne muchas de las características en cuestión de las que hablamos. Coco Franich está con nosotros. Coco, gracias por venir aquí al estudio de Radio Nacional, ¿eh? Gracias a vos y desde ya agradecido por la invitación. Hace un tiempo charlamos en una breve nota telefónica con respecto a un punto que lo vamos a dejar para dentro de un ratito, ¿no? Que tenía que ver con algo que es Vox Populi aquí en nuestra ciudad. Pero no podemos evitar hacer un repaso también, no solamente de la vida, sino de la vida política de Coco Franich relacionado históricamente al radicalismo aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, Coco. ¿Cómo llegas a la política? Y particularmente al radicalismo, ¿no? Mira, por supuesto, yo me afilié en 1982, eh, empecé a seguir a Raúl Alfonsín y en realidad yo ya había visitado comités antes del golpe. ¿Qué edad tenías ahí, Coco? No, yo era joven y bueno, en el 82 me encantó la idea de volver a vivir en democracia. Viví episodios bastante complicados con- ¿Con la dictadura? no con la dictadura, sino con el sistema, más que nada. Yo viví en un barrio y vivo en un barrio muy pobre, donde no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos televisión. Y nos unimos un montón de vecinos y empezamos a trabajar por nuestro barrio. A puro Y pulmón, por a puro iniciativa de usted. pulmón, sí. Nosotros, el barrio Don Bosco, te puedo decir que es el barrio que todo el zanjeo lo hicieron los vecinos, los caños los compraron los vecinos, los enterraron los vecinos, lo mismo que todos los postes del alumbrado público y de la energía. Eso hacíamos rifas, juntábamos plata. En ese tiempo el intendente era Baena, fuimos a golpearle la puerta en un montón de oportunidades y bueno, nos atendió en la primera reunión como un grupo más. Después se entró a sorprender De porque la fuerza que tenían como la grupo. fuerza sí, pero era más que fuerza era una necesidad que teníamos nosotros, sin ningún interés político, ¿no? Sino la necesidad de poder tener agua corriente, tener un Mejorar la servicio. calidad de vida. Sí, porque vivíamos a 2 cuadras del centro, Claro. ¿me entendés? Nosotros estamos a 2 cuadras del centro y uno de los barrios más viejos, el barrio de Las Latas que le decía. ¿Recordás, discúlpame, alguno de los nombres de ese momento, de ese Sí, por grupo, por favor? supuesto, yo sigo y siguen, muchos de ellos han fallecido. Hace poco, hace 3 o 4 días, falleció uno de los que integraban también esta mesa de trabajo, Bernardino Bamonde, don Carlos Ferrer, viejo poblador de la zona, mi padre, Miles Nicá, Pablo Rago, hubieron muchas familias, don Evans, que trabajaron muchísimo por el barrio. Y bueno, como anécdota te puedo decir que nosotros hicimos baile, de todo. Juntamos la plata, hicimos contacto en Buenos Aires y compramos los caños en Buenos Aires. Nunca me voy a olvidar un Todas las gesto. gestiones ustedes, Sí, sí, ¿no? sí, Sin sí, sí, intermediarios, sin sin... Qué va. intermediario. Nunca me voy a olvidar de un gesto, en ese momento era Transportes Rivas, que nos trajo los caños de Buenos Aires a mitad de costo. Nos dejaron los caños ahí y empezamos a pico y pala a hacer el zanjeo. Qué va. Trabajaba todo el barrio, te puedo asegurar, algo muy lindo, donde las mujeres se van al mate, traían la carretilla y cuando el intendente vio el entusiasmo que tenía, nos mandó una máquina. Recién en ese momento. Sí, sí, nos mandó una máquina y bueno, ahí avanzamos un montonazo. Después que logramos el agua, por nosotros teníamos 3 canillas en el barrio nada más. Para todo el barrio, tres Para todo canillas. el barrio teníamos 3 canillas de una red que venía desde de la Ujú. estación de ferrocarril. En ese tiempo no existía el barrio Roca, nada. Teníamos una canilla frente al boliche amarillo que le decíamos que era la Leonesa, unos grandes comerciantes que hubo en ese momento en Moreno, el papá de Laura de Moreno, hoy la periodista De Paula Moreno. de Paula Mirá. Moreno,
y Doña Nieves. Bueno, ahí enfrente de la casa de ellos había una canilla, la otra la teníamos justo en la rotonda donde se juntan todas las diagonales, y la otra en la punta de 25 de Mayo y Sarmiento, que le decíamos la canilla de Aro. Le pones la canilla de aro, así Sí, tenía la el título de canilla de todo. Aro. Ahí nos juntábamos. Estaban con el mojón ese, con mojón en el cemento. Claro, era un mojón de cemento, ¿no? Con una canilla. Exacto. Y ahí todas las madres, todos los chicos íbamos a juntar agua. Después empezaron a aparecer los primeros pozos. El primer pozo que hubo, uno de los primeros pozos que hubo en el barrio fue la de don Francisco Rago, que era un italiano cinguero, y don Carlos Ferrer. Qué grande. Y después, bueno, empezaron a aparecer los pozos de agua, pero mientras tanto era balde y espera, y era el Facebook que había en ese tiempo de las mujeres era porque se juntaban y era lindo. Yo estoy, la verdad, que muy agradecido de la vida de haber vivido eso, ¿no? ¿Viste? Y muy buena época, muy buenos vecinos. Y vos decís, bueno, surgió por una necesidad, puede haber una necesidad, pero si no hay voluntad, idea y concreción y ejecución de eso, también puede quedar en la nada, ¿no? Creo que se juntan voluntades fuertes para lograrlo. Cuando vos hablás de voluntad, cuando nosotros de ahí fuimos a ver la cooperativa porque queríamos la luz, nos traen una camionada de postes y nos dejan en un baldío que había en 25 de Mayo y Alsina. Ahí nos dejaron la primera camionada de postes. Ahí está eso para que lo coloquen. El lunes vamos a la cooperativa, en ese tiempo era Agua y Energía, estaba formándose, a hablar con el responsable para ver cómo se organizaba eso. Y dice, no, ya le llevamos la camionada de postes. Dice, ya ya sabemos que la llevaron, ya están todos puestos. No, queremos los cables. Qué velocidad. Un entusiasmo, unas ganas de tener lo que no mejorar la calidad de vida que no tenías hasta ese momento. Y fíjate vos, con el tendido de la línea, de cables, que para todo era un problema, don Carlos Ferrer, que era un tipo maravilloso, un ingenio terrible, él era chofer del Club Andino. El Club Andino tenía un colectivito. Entonces pusimos el rollo de cable arriba del colectivo y él pasaba con el colectivo alrededor de los palos, nosotros íbamos enganchando los cables. En un fin de semana colocamos todos los... Fue maravilloso. Sí. Yo creo que estas historias de los barrios de Esquel deben quedar documentadas aquí en la radio, bueno, también obviamente de manera audiovisual, porque no estaba todo dado, no estaba todo dicho, ¿no? El vecino era el propio actor, el propio gestor y el propio... Hubieron muchas familias, ¿no? Muchas familias viejas que hoy lamentablemente no están, que trabajaban mucho para el barrio. Se sufría mucho también. Totalmente, parte de la... Nosotros, gracias a Dios, teníamos la escuela a 20 metros, teníamos que pasar un baldío, un mallín, acá atrás, que hoy está... Y con el fresquete de aquella época también. Bueno, el frío lo dominábamos. Hoy yo veo que baja la calefacción y no hay clase. Y nosotros cuando íbamos a la escuela, llevábamos un palito de leña bajo el brazo, cada alumno. ¿Esto es real lo que estás contando? Es real, sí, por supuesto, es real, sí. Nosotros teníamos una salamandra y llevábamos el que podía, un palito de leña, y con eso nos calefaccionábamos durante la clase. Y nadie rezongaba, y nadie faltaba clase, y había clase todos los días, así. Un respeto hacia la maestra. Yo tengo grandes recuerdos de los maestros. Yo quedé huérfano cuando tenía 8 años, de madre, y me adoptaron las maestras a mí. Mirá qué dato. Yo tengo un gran cariño, un gran respeto por mi maestra. Nombrala. Amelia Macayo. Mirá. Todavía está viva y todos los días del maestro voy a tomar el té con ella. Sos un qué grande. Todos los días, todos los años, el día del maestro voy a tomar el té con ella. Me espera. Qué bueno. Me espera. Coco, ahí bueno, se pone emocionante también el tema de ir charlando estos recuerdos y cómo los evocás, ¿no? También con los vecinos, con el recuerdo sobre todo de los nombres, ¿no? Porque lo haces carne en cada uno, sí. Al verbo lo haces carne con cada uno de ellos. Y ahí habíamos dejado, al comienzo del programa, ahora hacemos un enlace y volvemos ahí,
al momento en que llegas a la militancia de la Unión Cívica Radical concretamente. Bueno, yo te digo que, bueno, que te decía la experiencia que tuvimos. En un momento dado tuvimos una citación en gendarmería en ese tiempo. Eh, nos convocan a Miles Nicá, a Bamonde, a mí y a Pablo para que fuéramos. Y no podían creer lo que estábamos, porque nos tildaban como cabecillas ahí en todas las obras que Liderazgo estábamos. natural. Pero no teníamos ninguna extracción política, nada, era una necesidad, Ujú. ganas de tener cosas que nosotros Pero hay que consideramos. organizarlo, que vos lo decís naturalmente, pero tenés que tener un liderazgo natural para poder organizar, llevar adelante y Sí, concretar yo esas en ese cuestiones. tiempo tenía, gracias a Dios, esta gente mayor Ujú, que me apoyaba mucho y tenía mucho empuje. ujú. Bueno, y así logramos, zafamos en esa, ¿viste? Nos, yo no sé si nos tildaron de comunistas, no sé, que no entiendo, ¿viste? Pero en ese tiempo era otro mundo. Qué bien. ¿Y Y bueno, y ahí comencé a militar en el radicalismo, en una interna famosa que hubo acá entre Renovación y Cambio y Línea Nacional. quiénes eran los que disputaban esa interna? Ah, en la cabeza, ¿no? Sí, Hacia arriba. habían dos candidatos a intendentes. Acá estaba en su momento el ingeniero Garato Ujú. y Baenas por otro lado. Fuerte interna. Su fuerte interna, sí, por supuesto. Y ganamos en ese momento la línea de Renovación y Cambio por un voto. Por un voto. Por un voto. Yo me acuerdo que tenía un Fiat 600 y con un Fiat 600 iba a buscar. Qué lindo, qué época de militancia. Y bueno, fui en ese momento concejal por mi partido, Ujú. representando a la juventud en el año 83. Fui concejal del 83 al 87, en el comienzo de la democracia. Qué Y orgullo, ¿no? Qué orgullo. fue terrible, te digo, porque no había nada. Hubo que armar todo. Todo institucionalmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Encima, Y claro, lo está diciendo es literalmente, armarle sí, se las arma instituciones de todo. nuevo. No había nada, no sabíamos, no teníamos ni oficina, no teníamos nada. No teníamos una mesa para Qué donde loco. juntarnos. Nos juntábamos en el medio del salón municipal y ahí empezamos a organizarnos, a armar, a leer, ¿viste? Lo que era. Entré en Tantos 91. años haber Claro. dejado privada Sí, la sí, población sí, sí, de... sí, sí, sí. Fue una época muy, O sea, el muy. laburo fue doble. Sí, sí. Por un lado, lo propiamente dicho de lo político, Mm, la actividad política, pero empezar a ver el tema de las instituciones, ponerlas en funcionamiento nuevamente, mm. ¿no? Fue una época de mucha militancia, de mucha pertenencia. Yo me acuerdo que los debates que nosotros teníamos en ese momento con yo como radical y enfrente lo tenía a Tito Ferretti, a Carlos Malicia. Eran unos Qué debates debate para alquilar balcón. terribles. Era. Era para pelearse en muchas oportunidades. Creo que en varias que nos peleamos. Por ahí hubo un sillazo. ¿Qué era? Sí, 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 lo hubo. Pero, pero con el mismo entusiasmo de hacer cosas, ¿no? De todo en pos de Sí, la sí, población, sí, sí. ¿no? Bueno, ahí, Coco, pasábamos por la parte de los barrios, por la parte política también, y como decía al comienzo, ¿no? No solamente lo político, no solamente lo estrictamente barrial, sino también lo deportivo. Hablábamos de la moto, de las motos, de lo que tiene que ver con la Mm, primera o una de las primeras personas, pero me parece que la primera persona en realizar carreras de moto acá en Esquel, no. ¿no? En realidad, yo fui uno de los primeros que empezó a correr motocross. Motocross, particularmente Mm, motocross. sí. Eh, Antes, ¿cómo llegás? ¿Lo viste en algún lugar, en alguna revista, en algún...? no, tiene su historia. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Bueno, yo hubo un tiempo, yo me fui un tiempo a madurar afuera. ¿A qué lugar, Coco? Anduve por todos Por todos lados. lados. Sí. Me fui, me acuerdo como si fuera hoy. Me fui de mi casa y me alzó un camionero, Franklin Saavedra. ¿Te acordás encima de Todavía. todo? Sí, me acuerdo. Hice dedo, me alzó porque me conocía. Jean Maiten me dice, vos te fuiste de tu casa. Yo le digo, no me escapé, yo me fui, pero todo bien. Y anduve con él en Roca, en ese tiempo había que ir se traía vinos Ujú. de Majuana, en casco, de 200 neles, de 200 litros. Y bueno, me quedé
Anduve con él 2 o 3 días que él estuvo en Roca y después me quedé en la estación de servicio. Ahí. Sí, ayudaba a echar nafta. Era todo un mundo nuevo para mí, porque yo nunca había salido a ningún lado, Solo. solo. Y, y bueno, y ahí conseguí trabajo en un taller, después anduve de marucho con los camioneros. Y la vida después me fue trayendo hasta que llegué a Bolsón. En Bolsón trabajé en un aserradero de un paisano de mi viejo era croato, yugoslavo. Y todos los días venía en un tractorcito a buscar combustible, porque en ese tiempo no había energía, nada, Ujú. era todo a gasoil, a Bolsón. Y tenía que pasar por el río Treu, no había puente, no había nada. Te estoy hablando 40 años atrás, ¿no? Y justo del otro lado del puente estaban los primeros hippies que vinieron a la zona. Tratá de describirlo en ese momento, porque una cuestión ahora Bueno, que es fácil para todos los que vivimos, vamos y venimos, es parte de la identidad del lugar. Ahí se va Chori, mirá, el gran Chori que no quiso mi estar con amigo. nosotros. Mm, Pero describirnos cómo era la imagen, la sensación de estos primeros contactos con una cultura distinta para la Patagonia en sí, ese para mí momento. era algo nuevo. Y la verdad que el sistema no lo entendía, porque no, es gente que muy pudiente, Ujú. esos problemas económicos no tenían, evidentemente porque tenían la, la protección de los padres, creo yo, La a mayoría través de bueno, Buenos Aires, sí, ¿no? sí, eran todos de Buenos Aires. Exacto. Y bueno, me hice amigo de ellos. Ujú. Así que viaje va, viaje viene y bueno, un día me quedé. Pasé a integrar la colonia también. Y estuve, creo que 3 meses. Película. No, 3 meses y me pasé tanto de hambre que me fui. Me fui porque lo único que comía es lechuga, esto, ¿viste? Así que se me terminó mi época de hippie. 3 meses. Sí, nada, ahí aguanté. Y bueno, yo ya había empezado con las motos, tenía mi moto y a Esquel llegué en moto. ¿Llegaste en moto? ¿Desde ahí fue o pasó un Claro, tiempito más de mi eso? familia, mis hermanas, Ujú. uno de mis cuñados me fue a buscar a Bolsón, sabía que estaba ahí, porque mi padre había enfermado y vine, pero vine, Con la ruta como estaba en ese momento, con el sí, camino no, como estaba más en ese bien, momento, no, no es pero no ahora. vine así nomás en moto, no, mi moto era una chopper con las ruedas No, adelante, me estás diciendo de esas sí, de. sí, tipo busca mi aventura ese, ¿viste? Tenía pelo largo, hincha, muñequeras No. acá con tacha, Las típicas Harley, símil sí, Harley sí, 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 Davidson, así está. sí. Y Qué bueno, y grande. ahí me quedé El acá. Marlon Brando patagónico era en ese momento. No, era algo nuevo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lindo. Qué grande, qué grande. Y bueno, ahí, ¿cómo llegas puntualmente al motocross? ¿Cómo llegas puntualmente al motocross? Bueno, tenía ya en Bolsón me hice amigo del primer corredor de moto, del primer campeón de Ujú. motocross que hubo en la Argentina, que es Juan Carlos Villurca, que hoy somos grandes amigos, nos seguimos visitando, llamándonos por teléfono. Nuestras familias son amigas. Y bueno, él era corredor, ya estaba Profesional. profesional, estaba corriendo en Chile y bueno, empezamos a armar motos y bueno, y ya empezó el entusiasmo acá, viste, ¿Quiénes fueron los que se prendieron ahí en ese en momento? ese momento, bueno, el Tosca Hernández, Ujú. el Rubio Álvarez, que fue un gran deportista, siempre lo admiré, al Rubio, no solo al Rubio, sino a su hijo también. Y un montón de corredores, o sea, acá hubieron muy buenos corredores de moto. Y bueno, y ahí empezamos a excursionar entre pista, que se corría en el estadio, y motocross, pista y motocross. ¿El motocross dónde estaba el mismo estadio? ¿Lo hacían o tenían No, 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 otra? no, no. Nosotros en motocross teníamos la cantera de González acá. La- La primera carrera de motocross que hubo en Esquel Ujú. se corrió donde hoy está el barrio Roca. Ahí en ese lugar, acá Ahí, cerquita de la radio. sí, sí, aquí cerquita de la radio. La primera carrera de motocross que hubo. Obviamente, circuito armado pala por ustedes. Exactamente, sí, Directamente, había ¿no? un montón de zanjas, saltos. ¿Yo estaba en esa época ya en Cardeño? ¿O todavía no llegaba? No, Cardeño ya estaba con Ya nosotros, estaba sí, con sí, ustedes. sí. Y contame algo, un espacio así, esa cuestión que te decía fuera del micrófono, que lo habíamos charlado con Cardeño hace un tiempo, de un cuadro que él arma copiando una moto tuya. Bueno, en ese momento había un solo taller hasta que después empezó el taller de Pespi Fuerte, Ujú. que Pespi se inició en una escudería que nosotros teníamos en mi casa,
trabajaba en Sander y Larrey, era repuestero, era chiquito, le encantaban las motos y bueno, ahí empezó a desarmar las primeras motos, pero la preparación de las motos en ese tiempo era: ¿querés correr? Bueno, le sacábamos el guardabarro, le dábamos vuelta el farol y el escape y matate, ¿viste? Y así era, ¿viste? Bueno, el Rubio fue un gran preparador, aparte de buen corredor, campeonazo. Y todos íbamos ahí, empezamos a participar afuera, fuimos a correr a Bariloche, fuimos a un campeonato. Si iban en moto, competían en moto y volvían en moto en esa época. No, muchos corredores, cuando habían carrera en Bolsón, entre ellos Cacho Jara, Sí. Jaime Pirola, iban en moto a correr, corrían y volvían. No había asfalto, no por había eso nada. reitero, con esos caminos. Yo me acuerdo, no una, sino infinidades de viajes. Nosotros afrontamos un momento con Cali Araneda un campeonato provincial, que íbamos a correr a Bariloche, íbamos a correr a Trelew y a Comodoro. Y eran otros tiempos. Cali tenía un Fiat 600 que íbamos con un acopladito, llevábamos las dos motos, iba Fiat Cali 600 Araneda, los iba su señora y yo atrás. Pero no había asfalto. No, me imagino. tierra. Pero aparte, ese pedregullo, porque me imagino que era pedregullo en aquel tiempo, ¿no? Corríamos y volvíamos. Qué bárbaro. Y las motos no eran las motos de ahora. Eran motos que cuántas veces nos tocó estar en la línea alargada acelerando así, se plantaba el motor. No teníamos goma, no teníamos nada. Las gomas de taco no existían. Era improvisar. Ustedes eran corredores, mecánicos, sí. Logística, psicología, todo junto en el solo. Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui a correr a Bariloche, fue un Nelo Garagnani. Tengo las fotos, No, ¿cómo es? Sí, tengo las fotos. Fui con un muchacho, García, que era el gerente del Cine Coliseo, que corría conmigo. Fuimos a debutar a un internacional. Venían de todos los países, ahí estuvimos nosotros metidos, pero en otra categoría. Sí. Bueno, llegamos a Colonia y empezamos a probar. Yo sentía que mi moto cada vez iba más bajo, ¿viste? Y pum. Resulta que se partió el cuadro a la mitad y el motor tocaba el piso. Eran aquellas épocas lindas, ¿viste? Coco, hicimos un recorrido por lo barrial, ahí en Don Bosco, cómo los vecinos trabajaban, hicimos un paseo por la militancia política, por los primeros años de la democracia, hicimos un breve recorrido por la parte de la moto, por la parte deportiva, y vamos a tocar ahora una de las cuestiones que tienen que ver con el imaginario colectivo de Esquel. Tiene muchas anécdotas, pero hay 2 o 3 que creo que son fundamentales. Algunas se les van agregando entre las cuestiones, otros la pintan un poquito más, pero tenemos la presencia de Coco Franchi para que nos cuente la historia